Para el pueblo de Almadén, don Elías era menos que un fantasma, era una sombra silenciosa que se movía por los linderos de la vida, un hombre de 70 años cuya espalda estaba permanentemente encorvada, no solo por la edad, sino por el peso de una humildad que rayaba en la invisibilidad. No sabía leer ni escribir, su único patrimonio eran sus manos, cuarteadas como la tierra seca, y un corazón noble que el pueblo rara vez se detenía a mirar. Vivía en una choza de adobe que apenas se mantenía en pie, trabajando una pequeña parcela que no era suya, siempre con la cabeza gacha, especialmente cuando los lujosos vehículos de los hermanos Montero, los arrogantes herederos del todopoderoso hacendado don Genaro, levantaban el polvo del camino a su paso. El día que don Genaro murió, el pueblo entero contuvo la respiración. Se esperaba una lucha de poder, un reparto de la inmensa fortuna que dejaría al valle en manos de sus dos soberbios hijos. Lo que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado, es que el destino de esa fortuna no se decidiría en una batalla entre ellos, sino en el nombre del hombre más insignificante del pueblo. Una mañana, un muchacho a caballo llegó a la choza de Elías, le entregó un sobre oficial. Era una citación del notario para la lectura del testamento. Elías, confundido, pensó que era un error. Él, en la lectura del testamento del patrón al que apenas había saludado en su vida, seguramente era para atestiguar algo, para firmar con la huella de su pulgar algún papel sin importancia. Llegó a la oficina del notario con sus huaraches gastados y su sombrero entre las manos, sintiéndose un ratón en un palacio. La sala estaba llena. Allí estaban los dos hermanos Montero, con sus trajes caros y sus rostros impacientes. Estaba la viuda y otros familiares y socios de negocios. Cuando Elías entró, un silencio incómodo se apoderó de la habitación. Los hermanos lo miraron con un desprecio tan evidente que Elías sintió el deseo de darse la vuelta y huir. El abogado, un hombre mayor y solemne, comenzó la lectura. Habló de propiedades, de acciones, de ganado, y entonces llegó a la última cláusula, la que definiría el futuro de todo el valle, y en lo que respecta a la totalidad de mis bienes restantes, leyó el abogado, su voz resonando en el silencio, incluyendo la hacienda principal, todas las parcelas de tierra, el ganado y los fondos bancarios, en pleno uso de mis facultades mentales, nombro como mi único y universal heredero. Los dos hermanos se irguieron en sus asientos, una sonrisa de triunfo comenzando a dibujarse en sus rostros. A don Elías Gutiérrez, si un rayo hubiera caído en medio de la oficina, no habría causado mayor conmoción. Un silencio de incredulidad total fue seguido por una explosión de furia. «Imposible», gritó el hermano mayor, poniéndose de pie de un salto. «Eso es un fraude. Mi padre no pudo haber hecho eso. Este viejo analfabeto, este muerto de hambre, seguramente lo manipuló. En su lecho de muerte, es un ladrón». El caos se desató. Los hermanos insultaban, amenazaban, su arrogancia descompuesta en una rabia animal. La viuda lloraba, y en medio de todo, don Elías estaba paralizado, sentado en su silla, sin entender. Él, heredero de todo, la idea era tan monstruosa, tan fuera de su realidad, que su mente no podía procesarla. El notario, con un golpe en la mesa, exigió silencio. El testamento es legal y ha sido verificado, sentenció con una autoridad inquebrantable, y luego, leyó la última y enigmática línea que don Genaro había dejado escrita. «Le dejo todo a Elías Gutiérrez, en pago a una deuda de silencio que solo él y yo conocemos, y que mi alma ya no puede soportar». La frase, llena de misterio, solo añadió más leña al fuego de la furia de los hijos. Don Elías, el campesino invisible, había salido de esa oficina siendo, en el papel, el hombre más poderoso de la región, pero también había salido, con un blanco en la espalda, amenazado por dos hombres peligrosos y con el peso de una pregunta que lo atormentaría día y noche: ¿qué deuda, qué silencio, qué secreto tan grande había guardado su propia madre, una humilde sirvienta, para que el patrón más temido le pagara, después de muerto, con una herencia imposible? Don Elías salió de la oficina del notario como un hombre que camina. En un sueño, el sol de la tarde le daba en la cara,
pero él no lo sentía. En su morral de Ixtle no llevaba dinero ni comida, sino una copia de un testamento que pesaba más que cualquier costal de maíz. Una fortuna, un imperio y una amenaza. Las palabras de los hermanos Montero, llenas de veneno y de furia, resonaban en sus oídos de: disfrútalo mientras puedas, viejo ladrón. Esto no se va a quedar así. Llegó a su choza de adobe, su pequeño y humilde universo, que ahora se sentía extrañamente frágil, vulnerable. Se sentó en su catre, con los papeles extendidos sobre la manta raída, papeles que no podía leer, palabras que guardaban el secreto de su nueva y peligrosa vida. ¿Por qué? Era la única pregunta que su mente podía formular. ¿Por qué don Genaro, un hombre al que apenas había conocido, un patrón al que siempre había mirado desde abajo, le dejaría todo? La respuesta parecía estar en esa extraña frase que el notario había leído: en pago a una deuda de silencio que solo él y yo conocemos. ¿Qué silencio? ¿Qué deuda? Su madre, una mujer buena y trabajadora que había servido en la casa grande cuando él era apenas un niño, nunca le había hablado de ningún secreto, de ninguna deuda. Ella solo le había heredado la bondad y la humildad, y ahora, parecía, que también le había heredado un pasado lleno de misterios. Al día siguiente, la guerra comenzó. Los hermanos Montero, fieles a su amenaza, empezaron a moverse. Por la mañana, el capataz de la hacienda se presentó en la pequeña parcela que Elías trabajaba. Órdenes de los nuevos patrones, le dijo con una sonrisa burlona. Esta tierra ya no se te presta, tienes hasta la tarde para sacar tus cosas. Horas después, el dueño de la tienda del pueblo, un hombre que siempre le había fiado, le negó 1 kilo de frijoles. Lo siento, Elías, le dijo con la mirada gacha, son órdenes, no puedo venderte nada. Lo estaban aislando, estaban construyendo un muro a su alrededor, esperando que la presión, el hambre y el miedo lo obligaran a renunciar a la herencia. Elías se sintió acorralado, un ratón enfrentándose a 2 serpientes. Comprendió que no podía luchar solo, necesitaba ayuda, necesitaba a alguien que pudiera leer, que pudiera entender las palabras que contenían su destino. Y entonces, pensó en ella, Sofía, la nieta del viejo notario, una muchacha joven, recién graduada de abogada en la ciudad, que había vuelto al pueblo para ayudar a su abuelo. Era conocida por su inteligencia y, sobre todo, por su corazón justo, una cualidad rara en un mundo de leyes y de intereses. Con el testamento en la mano, Elías caminó de nuevo a la plaza, a la oficina del notario, pero esta vez, no pidió ver al viejo licenciado, sino a su nieta. Sofía lo recibió con una amabilidad que lo desarmó. Lo invitó a sentarse y le sirvió un vaso de agua. Don Elías, dijo ella con una sonrisa cálida, mi abuelo me contó lo que pasó. Debe estar usted muy confundido. Confundido es poco, señorita abogada, respondió él, su voz un murmullo. Estoy asustado, y no entiendo nada. Le mostró el papel. Yo no sé de letras, pero sé de hombres, y los hermanos Montero no se van a quedar con los brazos cruzados. Necesito saber la verdad. Esta frase, señaló con su dedo calloso la línea que lo atormentaba. ¿Qué significa? ¿Qué deuda de silencio? Sofía tomó el testamento y leyó la frase de nuevo, sus ojos llenos de una intensa curiosidad profesional. Vio en el rostro de Elías no la astucia de un estafador, sino la profunda y honesta confusión de un hombre bueno, atrapado en una historia que no era suya, y su corazón de abogada justa tomó una decisión. No lo sé, don Elías, dijo ella con sinceridad, pero le prometo una cosa, vamos a averiguarlo juntos. Se dio cuenta de que la respuesta no estaba en los libros de leyes, estaba en el pasado, en la memoria olvidada del pueblo, y para encontrarla, tendrían que desenterrar una historia que llevaba más de 60 años enterrada, una historia que conectaba a una humilde sirvienta con el hombre más poderoso del valle. La búsqueda de la verdad había comenzado, y su primer paso sería buscar en el único lugar donde los secretos, a veces, se niegan a morir, los viejos y polvorientos archivos de la iglesia del pueblo. La alianza entre el viejo campesino analfabeto y la joven abogada recién graduada se forjó en el silencio de la pequeña notaría, un pacto sellado por la necesidad de justicia.
Sofía, con la energía de su juventud y su fe en la ley, se convirtió en los ojos y la voz de don Elías, y él, con su sabiduría humilde y su conocimiento profundo de la gente del pueblo, se convirtió en la brújula moral de ella. Su primera tarea era clara: tenían que encontrar el origen de la deuda de silencio. Si el secreto es tan antiguo, razonó Sofía, mientras caminaban por la plaza, los únicos que podrían recordarlo son los que ya no están con nosotros, o los que han olvidado que recuerdan. El papel, don Elías, a veces tiene mejor memoria que las personas. Su búsqueda los llevó al lugar más antiguo y silencioso del pueblo, el archivo de la parroquia. Era un cuarto pequeño y húmedo detrás del altar, donde el tiempo olía a papel quebradizo y a cera de vela. El viejo cura, un amigo del abuelo de Sofía, les dio permiso para buscar, aunque con una advertencia: mucho de lo viejo se perdió en la inundación del 63, hijos, no esperen encontrar milagros. Pasaron días enteros en ese archivo, rodeados por pilas de libros de bautizos, matrimonios y defunciones. Fue un trabajo arduo, minucioso. Sofía leía los nombres en voz alta, y Elías, con su increíble memoria para las familias y las historias del pueblo, iba tejiendo las conexiones. Buscaron cualquier registro que vinculara a su madre, una humilde sirvienta, con el poderoso don Genaro Montero, más allá de su simple relación laboral, y no encontraron nada, ni un documento, ni una anotación. El pasado parecía haberse tragado el secreto por completo. La frustración comenzó a hacer mella en Sofía. ¿Y si los hermanos Montero tenían razón? ¿Y si todo era un error? ¿La locura de un viejo en su lecho de muerte? Pero Elías no perdió la fe. La gente como nosotros, señorita abogada, le dijo con su calma de siempre, no siempre deja su historia en los papeles oficiales. A veces, nuestra única herencia son los recuerdos guardados en una caja de madera. Las palabras del viejo encendieron una nueva luz en la mente de Sofía. Regresaron a la choza de Elías, y allí, en un pequeño baúl de madera que había pertenecido a su madre, encontraron su tesoro. No era oro ni joyas, eran sus cartas, las cartas que le había escrito a su hermana, que vivía en otro estado, durante los años que sirvió en la casa de los Montero. Estaban atadas con un listón descolorido. La mayoría eran simples crónicas de la vida diaria, pero mientras Sofía leía en voz alta, su voz llenando la humilde choza, una de las cartas, fechada en el invierno de 1958, hizo que se detuviera en seco. La voz del narrador adquiere ahora el tono de la madre de Elías. Querida hermana, hoy ha ocurrido una terrible desgracia en la casa grande. El niño Genarito, el patrón, salió a cabalgar con su hermano menor, Fernandito, a pesar de la advertencia de su padre de que el caballo nuevo era brioso. Yo lo sexta desde la cocina, jugaban, corrían, y entonces, pasó. El caballo se asustó, y el pequeño Fernandito, que iba en la grupa, cayó. Fue un mal golpe, hermana, un golpe seco contra una piedra. Sofía levantó la vista y miró a Elías. El viejo escuchaba, con el rostro impasible, pero con una tensión en la mandíbula que delataba su emoción. Ella siguió leyendo. El patrón Genaro cargó a su hermanito en brazos. Estaba pálido, aterrorizado. Me hizo jurar, hermana, me hizo jurar por la vida de mi propio hijo, de mi Elías, que nunca le diría a nadie que él había desobedecido a su padre. ¿Qué diríamos que fue un accidente, que el niño se cayó solo? Tengo mucho miedo, pero le he dado mi palabra. Es una deuda de silencio que llevaré hasta la tumba. El secreto, por fin, había salido a la luz. No era un secreto de manipulación, sino de una tragedia. No era un fraude, era una promesa. El poderoso don Genaro Montero había vivido toda su vida atormentado por la culpa de un accidente infantil del que había sido responsable, y la única testigo de su desobediencia había sido una humilde sirvienta, la madre de Elías. La herencia no era un regalo, era el pago tardío a una promesa que él le había hecho a ella y que nunca había cumplido en vida. Ahora, con la verdad en sus manos, Sofía y Elías tenían el arma que necesitaban para enfrentar a los hermanos Montero, pero la revelación también les traía una nueva y peligrosa pregunta: ¿cómo usarían esa verdad?
como un escudo para reclamar justicia, o como una espada para desenterrar el dolor de una vieja errada y destruir para siempre el honor del apellido Montero. La revelación en la vieja carta de la madre de Elías fue como encontrar la primera pieza de un mapa perdido. Tenían la causa del silencio, un trágico accidente, pero todavía no entendían la magnitud de la deuda. ¿Por qué un hombre tan poderoso como don Genaro arriesgaría su herencia entera por un secreto de su niñez? La respuesta, sentían ambos, aún yacía enterrada en algún rincón olvidado del pasado. Guiados por la única pista que tenían, la fecha de la carta, Sofía y Elías volvieron al archivo de la parroquia. Pero esta vez no buscaban actas de nacimiento o de matrimonio, buscaban un acta de defunción, la del pequeño Fernando Montero. La encontraron en un viejo libro encuadernado en cuero, las páginas amarillentas y frágiles por el paso de 60 años. La caligrafía del cura de aquella época era casi ilegible, pero Sofía, con paciencia, logró descifrar las palabras: la causa oficial de la muerte, accidente de caballo, traumatismo craneal. Todo parecía coincidir, pero fue una pequeña anotación al margen, casi borrada por una mancha de humedad, la que le heló la sangre. El cura había escrito: el niño Genaro está inconsolable, se culpa a sí mismo, que Dios le perdone la desobediencia que causó esta tragedia. Allí estaba, la confirmación del secreto, la prueba de la culpa que había atormentado a don Genaro durante toda su vida. Pero todavía faltaba una pieza. ¿Por qué una herencia tan desproporcionada? ¿Por qué a Elías? Mi madre, ella nunca volvió a trabajar en la casa grande después de eso, dijo Elías, su mente desenterrando un recuerdo borroso. Decía que la tristeza de esa casa era demasiada, pero recuerdo que el viejo patrón, el padre de Genaro, siempre fue bueno con nosotros. Nos mandaba comida en la cosecha. Le regaló a mi madre esta misma tierra donde está la choza. Siempre pensé que era por caridad. Quizás no era caridad, don Elías, susurró Sofía. Quizás era el primer pago de una deuda. Regresaron a la choza, y en el fondo del mismo baúl donde encontraron las cartas, hallaron un pequeño diario de la madre de Elías. Era un cuaderno simple, donde anotaba sus gastos y, a veces, sus pensamientos, y en una página, correspondiente a los días posteriores a la muerte de don Genaro, encontraron la última y más devastadora revelación. La voz del narrador adquiere ahora el tono de la madre de Elías, escribiendo su última confesión: hoy ha muerto el patrón, don Genaro. Que Dios lo tenga en su gloria. Con él, se va el peso del secreto que hemos guardado por tantos años. La gente no sabe la verdad de su corazón. Creen que era un hombre duro, y lo era, pero también era un hombre atormentado. El día que enterramos a su hermanito, él me buscó, lloraba como un niño, y me hizo prometerle, no solo que guardaría el secreto de su desobediencia, sino que lo ayudaría a ser un hombre de bien, a honrar la memoria de su hermano. Y yo le hice una promesa a cambio, continuaba la carta. Le juré que, mientras yo viviera, le recordaría su deber, que la riqueza que un día heredaría no era solo suya, sino también del hermano que perdió. Y él, a su vez, me juró que cuidaría de mí y de mi hijo, Elías, que nunca nos faltaría nada. Sofía levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. Él rompió su promesa, don Elías, la rompió cuando dejó que usted viviera en la pobreza. Siga leyendo, señorita. Abogada, dijo el viejo, su rostro una máscara de emoción contenida. Pero el tiempo, leía Sofía, y la riqueza, endurecen el corazón. Genaro se olvidó de su juramento, se convirtió en un hombre poderoso y solitario, y yo, una simple sirvienta, no tuve el valor de recordárselo. Ese fue mi propio silencio, mi propia cobardía, y mi hijo pagó el precio de ella. Pero ahora, en su testamento, lo recuerdo. Don Genaro, al final de sus días, finalmente, ha cumplido su palabra. No me pagó a mí la deuda del silencio, se la está pagando a mi hijo. Le está devolviendo, con creces, la vida de prosperidad que su propia culpa le negó. El secreto, por fin, estaba completo. La herencia no era un regalo, era una restitución.
Era la confesión final de un hombre atormentado y el pago a una deuda de honor que había tardado 60 años en ser saldada. Don Elías y Sofía se quedaron en silencio en la pequeña choza, con la verdad desplegada frente a ellos. Ahora tenían todo lo que necesitaban, tenían la historia, tenían la prueba, tenían la justificación moral, tenían el arma para destruir a los hermanos Montero en la corte y ante la opinión de todo el pueblo. Pero al mirar el rostro cansado y noble de don Elías, Sofía comprendió que el viejo campesino no quería una guerra. La pregunta que ahora flotaba en el aire era mucho más compleja que cualquier batalla legal. Con la verdad en su poder, ¿qué clase de justicia elegiría impartir un hombre que nunca en su vida había conocido nada más que la humildad? La historia de don Elías nos enseña una de las lecciones más profundas sobre la justicia. Para los hijos de don Genaro, la herencia era un premio, un trofeo de riqueza que creían merecer por su apellido. Para don Elías, se convirtió en una responsabilidad, en el peso de una verdad que había dormido por 60 años. Al final, no eligió el camino de la venganza ni el de la riqueza personal. Eligió un camino mucho más difícil y noble, el de la justicia comunitaria. Este relato nos recuerda que la verdadera herencia no es la que se escribe en un testamento, sino la que se siembra en el corazón de una comunidad. Don Elías, el hombre que no sabía leer, nos enseñó a todos a leer lo que de verdad importa, la diferencia entre la riqueza que se posee y el valor que se comparte. Su decisión de usar la fortuna para sanar las heridas de su pueblo es la prueba de que el alma más noble, a menudo, reside en el hombre más humilde. Si esta historia sobre la verdadera justicia te ha conmovido, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Déjanos tu comentario. ¿Qué habrías hecho tú con la herencia en el lugar de don Elías? Nos encantaría leer tu opinión. Un me gusta es un aplauso para todas las personas que, como don Elías, eligen el camino de la generosidad. Comparte este video para que más personas recuerden que la justicia más grande es la que beneficia a todos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Herencia de Pueblo y activa la campanita. Tu apoyo nos permite seguir contando historias que nos inspiran. Era el hombre más humilde del pueblo, un campesino analfabeto al que los hijos del patrón despreciaban. Cuando el hacendado más rico de la región murió, lo llamaron a la lectura del testamento solo para burlarse de él. No sabían que estaban a punto de presenciar el acto de justicia más inesperado de la historia. Esta es la increíble historia de cómo el hombre más pobre del valle fue nombrado el único heredero de una fortuna incalculable y del oscuro secreto familiar que se escondía detrás de la herencia. Quédate hasta el final para descubrir la verdad detrás de la deuda de silencio.